Se llama Jorge Fernández García y tras un nombre común y unos apellidos habituales se encuentra un hombre inhabitual y excepcional. Nació en Madrid y culpa de sus inquietudes le vienen, yo creo que de familia. Esta actividad le llevó a sufrir un consejo de guerra donde fue, creo, no lo sé y me lo dirá él, defendido por Gregorio Peces Barba. Estudió y de la facultad a redacción, donde con otras personas más mediáticas fundó el mítico periódico Diario 16, para más tarde crear de la mano de Pedro J. Ramírez El Mundo, del que fue subdirector y hasta que un día decidió jubilarse. Culto y amable, Jorge Fernández García es de esas personas que transmite tranquilidad y sosiego. Buen conversador y de ideas claras, es trabajador constante y su persistencia en las cosas le hacen ser no demasiado perceptivo a veces. En algunos consejos que recibe pone atención, pero sobre todo es un gran escuchante. Le gusta la tecnología pese a que no tiene Twitter y solo se asoma al Facebook muy de vez en cuando. Y aunque sin excesos, es romántico y detallista. Eso sí, es muy generoso y buen compañero de camino. Hoy caminaremos de la mano de don Jorge Fernández García. ¿Cuántas mentiras he dicho aquí? Bueno, pues no, todo es exacto, todo es exacto. Sí, todo es exacto. Era Peces Barba, ¿no? El que... Sí, era Peces Barba. Gregorio Peces Barba. Bueno, en el periódico El Mundo fui director adjunto. Ah, director adjunto. ¿Y que yo te he puesto que eras? Subdirector. O sea, no es lo mismo ser subdirector que director adjunto. Bueno, no, es parecido. Parecido. No es exactamente lo mismo. Vale, Jorge Fernández, claro, con un nombre tan corriente y tan vulgar, ¿no? Bueno, eso se lo debo a mis padres. ¿Cómo se llama tu padre? Manuel Fernández Martín. Manuel Fernández, ¿y tu madre? Pilar García Gallego. Gracias. Apellidos también muy corrientes, muy normales. ¿Cuántos hermanos eres? Que no lo sé, alguna vez me lo has contado, Pues, pero... 4 hermanos. 4 hermanos. Y yo era el tercero. Pero yo creo que alguna vez me has contado que estuviste inculcado, yo creo, por tu padre. ¿Tu padre qué se dedicaba? Mi padre era periodista también. Ah, eso, es periodista, sí. Periodista. Por eso fue un poco mi motivo de estudiar periodismo. Porque yo realmente lo que empecé estudiando, bueno, y lo que hice fue la carrera de Derecho. Es verdad. Y hice al mismo tiempo la carrera de Derecho y la de Periodismo. La de Periodismo en aquellos tiempos no era quizá tan importante como la de ahora. Y bueno, me atreví a hacerla al mismo tiempo. Sí. Y eso salió. Y finalmente mi vida profesional se causó por el periodismo. O sea que se lo debo también a esa influencia de mi padre. Sí. El mundo del... Es curioso porque no eres un periodista, digamos, popular, conocido por el gran público, pero sí eres un periodista muy conocido y reconocido por los periodistas, digamos, de casta, ¿no? Bueno, es decir que hasta ahora hay que tener cuidado. No es la palabra más, más políticamente correcta. Bueno, bueno, yo creo que es que dentro de la profesión de periodista hay diferentes figuras. Hay unas efectivamente que son más populares, hay unas sobre todo ahora si trabajas en la radio o trabajas en la televisión, e incluso dentro del periodismo pues hay una diferencia esencial. O estás dirigiendo el periódico o estás escribiendo. Si escribes, pues tienes una firma y un reconocimiento exterior. Es una pero es un poco, repercusión pública. Claro, pero es un poco al margen de lo que se dice la estructura del periódico. En mi caso, yo empecé obviamente escribiendo, pero al ir acumulando más responsabilidad o ir ascendiendo profesionalmente, pues terminé un poco en lo que es en la organización del periódico. Dirigiendo, bueno, como segundo a bordo de Pedro J. Ramírez, lo cual yo creo que también es importante, pero con menos reconocimiento exterior, porque no eres una persona popular, no eres una persona conocida. El mundo del cine sería actor secundario. Bueno, o productor. O productor, sí, bueno, sí, igual es más por productor. Porque el controlar lo que se está produciendo. Sí. Oye, ¿eres gato o tienes algún... Cuando digo gato, entiendes lo que te digo, ¿no? No. De Madrid. Bueno, porque mi padre efectivamente era de Madrid, pero mi madre, la familia de mi madre era de Cuenca. O sea que gato yo creo que es muy difícil. Digo porque más de una vez, yo estando contigo, has podido pasar por finlandés o por tu aspecto y tu estética, o bien puede ser... Yo creo por alemán. Por alemán, sí, pero bueno, yo he estado contigo y he visto que te han hecho pasar, o sea, que menos en el Camino de Santiago me hablaban más en un idioma extranjero que en el nuestro. Parecía que no eras de... en inglés, en alemán o cualquier otro idioma. ¿Cuántos años tienes? Pues ahora mismo 69. ¿Y cuántos te gustaría tener? Pues 69. Me gustaría tener 69 porque quiere decir que tengo una experiencia acumulada y un disfrute que me parece que intentar tener menos edad
pues no es como si quieras tener el elixir de la juventud, no tiene sentido, y tener más desde luego no. O sea que justos los que vamos cumpliendo y los que vamos encaminándonos. Yo creo que alguna vez, y lo he comentado contigo y lo he compartido con la gente que nos ve, yo a la vida le pido que sea ancha, no larga. No sé si igual es ser muy cómodo, pero... Y pues yo le pido que sea ancha y larga. Así. Claro, es decir, llegar a disfrutar de la vida. Yo reconozco, yo disfruto mucho de la vida, llegar a disfrutar de la vida, pero en buenas condiciones. Sí, sí, bueno, no en condiciones dudosas, a eso me no refiero. En malas condiciones, sabía, sí, refiero. lo de larga ya sé que te refieres a eso. Es decir, pues yo preferiría que mi vida, poder disfrutándola todo lo que pueda, como en estos momentos lo hago, pero siempre en unas condiciones físicas y mentales adecuadas. Sí, está. Bueno, yo creo que pueden dar fe de que tienes un aspecto estupendo, y parte de la provocación es preguntarte la de cerebro. Pues no los aparenta, ¿no? Sí, sí. Oye, es curioso porque no has perdido ese espíritu crítico, un poco, yo creo que quizás por la influencia de tu padre, que era periodista, o por donde te has desenvuelto, ¿no? Sigues todavía, incluso cuando hoy mismo en la comunidad que hemos tenido, no conformándote con todo lo que te rodea, ¿no? Claro, bueno, yo creo que eso espero no perderlo nunca. Yo creo que ese espíritu inquieto y crítico, como tú dices, es verdad que nos viene en parte por el propio periodismo. El periodismo se dedica a controlar el poder y a describir lo que pasa en la sociedad desde un punto de vista crítico. Pues creo que lo he sido siempre y lo seré siempre. Y sobre todo vivimos en una sociedad que hay ciertas cosas que te indignan. Y cuando te indignan eso, pues tienes que reaccionar de alguna forma y demostrar que estás vivo. ¿Y ese espíritu crítico fue el que te llevó a que te hicieran un consejo de guerra? ¿O qué llevó a que te hicieran un consejo de guerra? Bueno, vamos a explicar. ¿Qué es un consejo de guerra? Efectivamente. Porque los que no hemos hecho la mili... Claro. ¿Tú hiciste la mili? Sí. El consejo de guerra es una consecuencia de estar en la mili. Claro. Bueno, pues para explicar lo que es un consejo de guerra, estamos hablando en tiempos del franquismo, estamos hablando de finales de los años 60, y entonces lo que ocurría es que había una jurisdicción especial militar, compuesta por militares, es decir, tanto el tribunal como el fiscal eran militares, militares de carrera, no jurídicos. Había uno simplemente que era un militar que era jurídico militar, que asesoraba a ese tribunal, pero realmente los otros no eran profesionales de ello. Entonces, ¿qué se intentaba con estos tribunales militares? Pues con estos militares era una jurisdicción, digamos, muy dura, que casi tenías asegurada la condena y en donde las pruebas... ¿Las penas? Las pruebas yo creo que no era lo esencial, y tenemos que recordar juicios muy importantes en la jurisdicción militar que en algunos casos terminaron con las condenas a muertes y con las ejecuciones. O sea que no era... ¿Pero por qué a Jorge Fernández García le hacen un consejo de guerra? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? Sí. Bueno, pues la verdad que hoy, con el paso del tiempo, suena un poco a broma, pero entonces no era broma. Bueno, pues yo estaba cumpliendo el servicio militar en un sitio cercano a Madrid que se llama La Granja, un sitio precioso de los bosques en los entornos madrileños. Es de Segovia, acuérdate que tengo familia en Segovia. Es de Segovia, no me lo lleves a Madrid. Sí, en las cercanías de Madrid. Vale, venga, correcto. Y se llama Instrucción Premilitar Superior, IPS. Y entonces ahí nos llevaban a los universitarios para que en los meses de verano, durante los 3 meses de verano, y cumpliéramos con el servicio militar. La función que tenía teóricamente era que no perdiéramos curso y continuáramos con los estudios. Entonces, estando allí, los militares profesionales nos esperaban un poco con afán revanchista, en el sentido de que disciplina y auto... Bueno, es que el resto de los otros 9 meses pues había conflictos en la universidad, había huelgas, y entonces ellos, los militares, estaban muy tensos en una clase muy cercana a Franco, y estaba muy tensa. Y entonces, de alguna forma, querían meternos, como tú dices, disciplina, y meternos en cintura. Vamos a enseñar a estos estudiantes que es importante el régimen, que es importante lo que estamos construyendo. Bueno, el caso es que yo fui allí, y al volver en los autobuses que volvíamos a Madrid, a unos cuantos nos dio por quitarnos no me acuerdo cómo se llama el uniforme, las casacas o... Bueno, la parte superior. ¿La chaqueta? Sí,
y entonces empezó a cantar una canción allí que aludía a Franco y con insultos a Franco. Pues Carmela, con la canción de Carmela, con una letra que decía que... Ay, Carmela, sí, ay, Carmela. sí. Con otra letra. Con otra letra. No te acuerdas, ¿no? No me acuerdo, pero alusiva al jefe del Estado. Entonces, bueno, nos acusaron a 7 de ser los promotores de aquello dentro del autobús y nos pedía el fiscal 7 años de cárcel. Y efectivamente, pues nos detuvieron. Nos degradaron delante de los 5.000 las personas que estaban allí, los que estaban haciendo el servicio militar de uniforme, nos degradaron, tuvo una ceremonia muy rocambolesca y nos metieron en prisión, efectivamente. ¿Y te defendió Gregorio Peces Barba? ¿Cómo fue para que te...? Bueno, mi padre, que aparte de periodista también trabajaba en el Colegio de Abogados, conocía a Leopoldo Torres Bursor, que luego fue presidente de las Cortes y fue fiscal general del Estado. Conocía a Pablo, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, otro, y Gregorio Peces Barba, a personas de un entorno que entonces estaban trabajando, muy jóvenes, pero estaban trabajando en el Colegio de Abogados para cambiar el Colegio de Abogados y trabajaban como abogados. Y entonces mi padre, que conocía a Gregorio Peces Barba, ahora Iglesias, conocía a Gregorio Peces Barba, le dijo que si quería asumir mi defensa. Y entonces Gregorio Peces Barba la asumió, pero esto estamos hablando del año 70 y fue justo cuando se celebró el Consejo de Guerra de Burgos contra los militantes. El proceso de Burgos contra ETA. Sí, sí. Y entonces una semana después fue mi Consejo de Guerra. Y que Gregorio Peces Barba, lo primero que me preguntó, oye, mira, yo vengo con mi imagen muy tocada un poco de ese juicio. ¿El proceso de Burgos? En el proceso de Burgos, el tribunal de... La fuga de Segovia, que mira cómo estamos relevando. Cuando se puso muy nervioso, el presidente del tribunal le llegó a desenvainar la espada para amenazar a los reos de ETA y a los abogados. Sí, sí. Y entonces Gregorio me planteó eso y yo dije, oye, yo estoy encantado y efectivamente quiero que me defiendas. Es decir, pero sí, también hay que decir que para llegar al proceso, al Consejo de Guerra mío, antes estuve en la cárcel de poco tiempo, en la cárcel de Cáceres, cárcel de Madrid, cárcel de Segovia y en los cuarteles, detenidos en los cuarteles. ¿Unas cuantas? Sí. ¿Unas cuantas cárceles? Unas cuantas cárceles. Oye, ¿hay espíritu crítico ahora? Yo creo que sí, yo creo que hay un espíritu muy crítico ahora. Jorge, te voy a decir una cosa, has dicho, yo creo que sí. No te has dado que si lo ves las imágenes, o sea, con la boca has dicho que sí, con la cabeza has dicho que no. Bueno, lo he pensado un poco, pero... luego... ¿O quieres creer que sí hay? No, me explico. Yo creo que sí hay un espíritu crítico, sobre todo en una parte de la juventud, muy afectada por la crisis y con ganas de cambiar la situación. Son las personas, bueno, tenemos millones de jóvenes en España en este momento que no llegan a los 1.000 euros, que están en paro, un 50% de los jóvenes están en paros y otros muy valiosos que tienen que emigrar. Entonces, yo creo que esa crisis política ha sido un caldo de cultivo para que la gente saliera a la calle. Se rebele, saliera a la calle, por lo menos participara en manifestaciones, apoyara a determinadas opciones políticas, participaran a través de las herramientas tecnológicas que nos permite, como es el Twitter, el Facebook, el Internet. En Internet. Y sin duda yo creo que esas personas forman parte de un espíritu crítico. Si no, ¿cómo entenderíamos que 5 millones de votos hayan ido a parar a Podemos? Sí, sí. Esa es la explicación. Hay unas ganas de... Hay unas ganas de gente que tiene inquietudes y quiere cambiar esta sociedad. Oye, pasa mucho tiempo, sales del Consejo de Guerra, sales absuelto. ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que fundas Diario 16? ¿O Pues, antes hubo algún periódico...? No. Bueno, hay que decir una cosa, estudiaste, luego pasará con nosotros David Arriero y lo recuperaremos, pero también estudiaste con José María García. Bueno, con José María García fuimos compañeros, como recordaba David Barbero, fuimos compañeros en la Escuela de Periodismo en la que nosotros estudiamos. Y era un personaje... Bueno, luego usted intervendrá. Ya está David Barbero. Bueno, la pregunta es, ¿cómo fundas Diario 16? Para luego... Bueno, yo realmente, mis pasos iniciales fue la abogacía. Entonces, un poco como abogado laboralista y asesor.
porque lo que estamos hablando, tenemos que recordar que estamos hablando de los años 70. El plomo, ¿no? Claro, bueno, estamos hablando de los años 70 en donde no había libertad de prensa. Yo vivía Franco y yo recuerdo la frustración de mi padre, que no es que fuera una persona de izquierdas, ni siquiera de izquierda, pero con respecto a la prensa se sentía muy frustrado, porque lo que había era censura, una censura previa. O sea, es que no podemos ni imaginar qué es eso. Eso significa que tenías que enviar el periódico antes de salir para que unas determinadas personas lo leyeran y te lo tacharan. Lo supervisen. No, te lo tacharan. Sí, esta sí, esta no. Esta sí, es así. Entonces, y yo no me pude dedicar al periodismo en esas condiciones. Entonces, muere Franco en el 75 y en el 76 se funda el periódico El País y Diario 16. Y yo tengo la suerte de entrar en Diario 16, pero entro por los cargos más bajos, lo que se llamaba entonces copy boys, que prácticamente era llevar teletipos. Sí. Y de ahí ya me voy especializando, me gusta, veo que me gusta, que me puedo dedicar a eso, que es atractivo, y inauguramos lo que se llama la libertad de prensa. Yo creo que estaba acaudillada por el País y el Diario 16, que eran los periódicos diferentes. Estamos hablando de había otros periódicos del Alcázar y tal, lo que se llamaban periódicos del movimiento. Periódicos del movimiento. Y el ABC. El ABC, el Ya, estamos hablando de esos periódicos. Y otros periódicos como el Informaciones, que en fin, que era un periódico vespertino, pero que tenía quizá un poquito una visión más centrista. ¿Y cómo pasas de esa parte, digamos, de plumilla a directivo? Pues la verdad, yo estuve haciendo en la sección de Madrid, es decir, la política municipal que se llama entonces, pero realmente a mí lo que me atraía era la información política. Entonces yo propuse en el periódico reiteradas veces el pasar a la sección política, hasta que llega Pedro J. Ramírez, estamos hablando año 81, y llega Pedro J. Ramírez, le nombran director del periódico. A Pedro J. le insisto en que yo quiero pasar a la sección de política, paso a la sección de política, empiezo la sección de política, y al cabo de 2-3 años, pues no debería hacer mal las cosas, porque me piden que sea su jefe de la sección de política y luego jefe de la sección de política. Y ya en ese momento yo la verdad que dejo de escribir y paso a gestionar equipos, a gestionar información, a decir que bueno, que es otro aspecto que del periodismo, me gusta mucho. Sí, es decir, estás entre las bambalinas, pero sin embargo tienes... No estás en primera línea, pero estás ahí moviendo los peones. Bueno, es hacer la reunión que se llama con los jefes de sección, hacer la reunión para decidir los títulos, hacer todo esto. Y entonces, eso fue pues en el año, a mí me nombrarían en el año 85, 86, jefe de la sección de política nacional. Y ahí empieza una etapa interesante para España, interesante para el periodismo e interesante para nuestro periódico. Y digo esto porque empieza la investigación sobre el GAL. El periódico Diario 16 fue puntero. Melchor Miralles, Pedro J. Ricardo Arqués, Melchor Miralles, por supuesto, Pedro J. Y a Pedro J. le cuesta el puesto y ser echado y despedido del periódico de Diario 16 por investigar el GAL. Y entonces decidís, ¿cómo te llama un día Pedro J. y dice, oye, Jorge, que vea que era tu periódico? ¿Cómo es eso? Bueno, a Pedro J. le echan del Diario 16. Le echan del Diario 16 y yo estaba... Espera, que te voy a presentar a es que no nos conocemos. Don David Barbero Pérez. Hombre, ¿cómo se llama? Jorge Hola, Fernández. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, os conocéis hace... no nos conocimos. 1000 años, ¿no? ¿Hace cuántos años? Pues, yo creo que 1500. No, medio siglo. Siéntese usted, porque si no la cámara no le saca bien. Medio siglo. Medio siglo. Sí, hace medio siglo, efectivamente, que nos conocemos. Yo tuve la suerte de conocer a Jorge gracias a David, y precisamente yo creo que de las vivencias que permite el Camino de Santiago, que ha sido el que nos ha unido, he tenido conversaciones interesantísimas de las cuales no pueden... A veces entiendes por qué uno vale más por lo que calla que por lo que dice. Sí. Bueno, yo quiero regalarte en primer lugar estas dos. Bueno, serían margaritas, pero las margaritas no necesariamente tienen que ser ni blancas ni amarillas, sino que estas dos margaritas han decidido, por su propia cuenta, cambiar y tener varios colores, y entonces ellas lo han logrado. Es decir, y es casi un ejemplo de que decidiendo una cosa no tienes por qué quedarte en lo que
más o menos tu naturaleza te ha determinado que lo seas, sino que adquieres otros colores. ¿Cómo se nota que eres autor, David? Qué bien. No, pero es que es cierto, ¿a que sí? Yo aquí, mira, aquí veo ¿A que es un símbolo? A Inés y a Jorge veo aquí. ¿Eh? Sí. Cada uno ve una cosa. Es cierto. Yo veo la resistencia al tiempo y al ¿Ves? paso ¿Ves, y claro? la Y pervivencia, la alambrada, Ahí las está. alambrodas. y la Ahí está. pervivencia eterna. Bueno, pues ahí está. A mí me gustaría decir, como nos conocimos hace, Ya, eso, para que por no lo nos- menos medio siglo, Vamos a ponerlo por aquí, para a mí que me no- gustaría conversar contigo Bueno, desde coincidiste, que espera, hay que decirlo, coincidiste, un estudiasteis día juntos en entramos, la facultad. un día entramos en la periodismo escuela, en el Madrid. periodismo, y allí nos encontramos. Jorge hacía periodismo y derecho, yo hacía periodismo y filosofía y letras. Además, las facultades estaban enfrentadas allí en la Complutense, La ¿verdad? de derecho y Sí. perdón, La la de- de derecho y según filosofía y llegabas, la de letras. derecho estaba a la derecha. Y la de izquierda estaba a la izquierda. No, y filosofía estaba a la izquierda. La de la es izquierda así. estaba a la izquierda, claro. Es así, es Filosofía así. es un poco más izquierdoso, ¿no? Sí, es que sí, Entonces, sí, Oye, necesariamente. yo sabía que estudiaste con Paloma San Basilio, pero no sabía que habías estudiado con José María García. Con José María García, la verdad es que le hace esto mismo, y ciertamente él pasó por allí mientras nosotros estudiábamos. Explícamelo como me lo has explicado. Sí. Que aquí No, hay claro, censura. es Aquí no hay que censura. José María García pertenecía a 3 cursos superiores a nosotros, suspendiendo, repitió, pasó por el nuestro, siguió repitiendo y Entiendo. siguió. Pero él llegaba, él tenía ya un coche muy importante, y llegaba allí con las llaves, ¿te acuerdas? Maravillosas, de un coche todoterreno por allí, ¿Ah, sí? extraordinario, por Bueno, allí. porque ya era un profesional. Hombre, era un concierto, señor, era un reconocido. señor. No, ciertamente. Yo me he tomado a broma ese aspecto, pero para él, que ya estaba trabajando en el diario Pueblo, y tenía otra manera de hacer las cosas, y su mérito tiene también, no le vamos a quitar, todo lo contrario. Absolutamente. Era un Eso. ejemplo para Sí, nosotros sí, de sí. saber que siendo joven se puede trabajar Sí, y sí. podía Sí, trabajar y te todo. puedes, una margarita no necesariamente tiene que ser amarilla, él optó por tener otros colores también. No sé, hasta cuando has entrado me había quedado en que decide, de alguna manera, David, pues interrumpir cuando quieras, no falta te lo diga. A Pedro J. se le carga de Diario 16 precisamente por ese periodismo incisivo de alguna ¿Y manera. crea en el mundo? Y crea en el mundo. Y ¿cómo es un día? A mí me gusta la situación. Estás tú en casa ahí y te llama por teléfono. ¿O Bueno, cómo? ¿O estabas? para explicar una breve introducción, porque tiene una cierta curiosidad, es que cuando a Pedro J. es despedido, yo no estoy en Madrid, estoy en Moscú. Entonces, ¿Y qué haces en Moscú tú? Pues estaba con 2 compañeros del periódico, en las respectivas mujeres, estamos 8 días pues visitando aquello. Entonces volvemos al aeropuerto, viene un compañero a recogernos a uno de ellos y le dice a bocajarro, han despedido a Pedro J. Y entonces pensamos que qué gracioso es ese compañero que está diciendo eso. Y no nos lo creemos, no lo creemos, y efectivamente ya era tarde por la noche y nos vamos a casa. Pero llegar a Claro, casa, no había Twitter para saber si era verdad. no había nada, la tecnología estaba por los suelos entonces. Pero entonces sí, mi teléfono empieza a sonar y empiezan a llamar compañeros, que es verdad que la han despedido porque era una cosa increíble. Y a los pocos días yo recibo una... Pero tú eres el director entonces ya, si le quitan a él... No. Si le quitan a él tienes No, estamos en Diario 16. Ah, Diario 16, perdona, es verdad. Y yo era el jefe de la sección Sección de de política política, sí, es verdad, me he quedado, nacional, sí, es verdad, jefe de la Entonces él me llama a casa y me dice, Jorge, voy a fundar otro periódico, ¿te vienes conmigo, sí o no? Y tal. Y yo digo, oye, vamos a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Qué tipo de periódico? ¿Con qué gente? A preguntarle. Y entonces, a lo largo de 4 o 5 entrevistas, fuimos perfilando, porque lo que nosotros queríamos hacer, y fue muy importante, es que toda la sección de política, todos los periodistas, la sección de política nacional, nos pasáramos en bloque al nuevo periódico. Y estuvimos 2 meses hablándolo y nos pasamos efectivamente toda la sección en bloque, que cuando se comunicó en Diario 16 fue una tragedia, porque la espina dorsal de un periódico es la sección de política nacional. Es decir, que ahí estaba gente tan conocida, que en estos momentos es conocida, como Lucía Méndez, es una persona tertuliana. Todavía sí, Que tiene participa en muchas tertulias en televisión, entre ellas en las tertulias de la SER, y escribe, ahora es una politóloga que se llama ahora. Estaba Fernando Garea. Fernando Garea también escribe en El País y es una persona en el mundo periodístico muy conocido. Es decir, que había personas o Fernando Lázaro, que es especialista en temas del Ministerio Interior, personas muy conocidas. Entonces nos pasamos en bloque al mundo. Y ahí sí que se investigó de verdad. Y a los pocos años se funda aquí el Mundo del País Vasco y volvemos a coincidir.
Efectivamente. Oye, nunca lo he preguntado. ¿Te hiciste algún enchufe para que él fuera director de aquí o no? Pues tener un currículum inmejorable. Con ese currículum bastaba. La verdad que David en el País Vasco y en el mundo del periodismo lo ha sido primero no todo. fue Melchor Mires director. No. No, Primero primero- fuiste tú. El fundador. ¿Tú fundaste el periódico? Sí, y después Melchor fue el ¿Te siguió a tercero. ti? Fue el tercero. ¿Al tercero? O sea, tú Sí, sí, sí. fundas el mundo del País Vasco aquí. Sí. Sí. Y después sí viene. Bueno, pero tu otro. experiencia, tú ya Sí, habías sí, trabajado sí. en televisión, habías Sí, sí, trabajado sí. en la radio, Sí. habías trabajado en los medios escritos, Sí. o sea, tenía un currículum. Sí, sí. Bueno, un venías a ser currículum director de amplísimo. venías a ser director de informativos, creo. Sí, de TV. Sí, sí. Pero, y desde entonces, la verdad es que el mundo del periodismo que nosotros hemos conocido y que hemos practicado, la verdad es que nos lo están cambiando. O se, se está cambiando. Yo creo que eso. ¿Qué diferencias hay del Sí, de, sí. Yo creo que muy del notable. vuestro al que Yo creo ves que muy ahora? notablemente. Por ir por etapas, a mí me parece, no sé si coincidirás, Jorge, en que en los años en los que estamos hablando, incluso todavía, pongámonos en diario, en el mundo y incluso en el mundo del País Vasco, todavía en aquellos años, los años del mundo del País Vasco son 91, 92. Yo creo que en aquellos años todavía la redacción, es decir, el director y la redacción de un periódico era lo fundamental de un periódico. Pero casi inmediatamente lo fundamental del periódico va pasando a la gerencia. Al director comercial. Sí. Y entonces a mí me parece que ese paso de que el contenido informativo y que todos los elementos del periódico y de la empresa periodística estuvieran al servicio de la redacción, me parece que era como un objetivo que cambia y que llega un momento en que incluso la redacción y los contenidos pasan a servir a los objetivos comerciales de la empresa. Y eso cambia fundamentalmente. Bueno, pues en prensa y en televisión Sí, y, sí. y en radio. Al final, Pero el claro, anunciante que paga a veces- pero es me parece que eso es fundamental. Yo creo que eso ocurre, pero yo lo situaría años más tarde, no todavía en esos años. Me explico. En los años en que con el periodismo, con los periódicos, con los medios de comunicación se ganaba dinero, que así ocurría, pues el peso específico del director y de una redacción era más importante. los contenidos que ofrecía. O el peso específico Sí, dentro sí, de la sí. empresa. Ah, bueno, sí, 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 el director y era los lo importante, presidentes, era el objetivo. Era lo importante. Cuando esos medios entran un poco en crisis y dejan de ganar dinero, el que manda son los gestores. El director comercial, sí. No, el gerente, sí. sí, el consejero delegado, el presidente, porque esa gente dice, las cuentas no nos cuadran, esto no puede ser, esto no puedes hacerlo. Quiere decir, hay que saber que en el mundo del periodismo, por ejemplo, tener un corresponsal en una zona de guerra, un envía especial es carísimo. Solo el seguro, en mis tiempos, que eso lo gestionaba yo, valía 6.000 euros. 6.000 euros Es 1 millón de pesetas. el seguro solo. El seguro. Solo el seguro. Al margen tenías que Sí, pagar. sí. Pero todo lo sí, demás. sí, yo estoy de acuerdo contigo en que eso es unos años más tarde, pero que es un cambio fundamental. Es decir, Sí. en cuanto la empresa periodística toma como objetivo fundamental el cubrir gastos o ganar dinero, ya todo se supedita a y que por lo tanto aquellas investigaciones que se hacían por descubrir lo que había pasado, pues seguramente se convierten en un segundo objetivo. Si eso da dinero y si eso es rentable y si eso vende, vale. Si no vende y no da dinero, no vale, ¿no? Claro, bueno. Oye, ¿el periódico de papel creéis que desaparecerá? A mí me parece que pronto. Yo creo Jorge que- no. Sí, Sí. Vamos a ver. No, yo lo que creo es que continuará, pero de una forma Residual. más residual. Quiere decir que en estos momentos, si nosotros abrimos un ejemplar de papel, tiene una serie de artículos y de análisis de opinión difícil de encontrar en la radio, difícil de encontrar en la televisión, difícil, por supuesto, de encontrar en medios digitales No, eso es que congelado. rebotan los títulos. Es decir, si tú tienes unas ciertas inquietudes, si tú formas parte de las personas con más sensibilidad dentro de una sociedad, es probable que tengas que recurrir a esos periódicos. Lo que pasa es que reconozco que eso es una minoría. Pero claro que Eso es una minoría. Es decir, eso es una y es minoría. que Voy a cuando- hacerse una puñeta. A ver, Como haznos decía una Lago, lo que pasa es que no voy a poneros publicidad, Vale. voy a poneros unos saludos entrañables y cariñosos, como son los que cada una de las personas que ha pasado por la visita nos ha dejado. Hola, soy Andrés Pascual, os mando un abrazo muy fuerte a todos los espectadores de la visita, es un placer y un lujo para mí volver a estar aquí
y espero pues dar lo mejor de mí. Muchísimas gracias a todos. Hola, soy Gurutxe Beitia Basterrechea y este es un saludo para todos los espectadores de La Visita. Hola, soy Juan Carlos Rubio y mando un saludo a la gente de La Visita. Pues esto es La Visita, uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión, con casi 21 años ininterrumpidos. Eso, le digo un poco para impresionarle a Jorge. Creo que te lo voy a contar una vez, que es uno de los programas de televisión más longevos, más antiguos en la historia de la televisión en España. Y digo la palabra España porque incluso en tu época, no solamente, igual la palabra España en el País Vasco pues puede parecer que a veces la ocultan diciendo Estado, pero soy consciente, y además precisamente a raíz de conversaciones que he tenido contigo, donde precisamente además había una bandera que no representaba incluso a la gente en Madrid ni por ahí, porque quizás el concepto España había estado tan relacionado con la dictadura que ha sido precisamente con los triunfos de la selección donde la gente se ha empezado a enarbolar otra vez la bandera, ¿no? Y el concepto España. Bueno, eso yo creo y el transcurso del tiempo. Sí, sí. Es decir, según nos alejamos del año 75, pues esa bandera que está totalmente vinculada al régimen y a la dictadura, pues yo creo que ha ido cambiando un poco de significado, ¿no? Y hay más gente quizá fuera de ciertos territorios de España en donde es más admitida. Pero efectivamente, hay una anécdota que la contaba Pablo Iglesias, en que decía que el día que ganó la selección se dio cuenta que ellos quisieron salir a la calle, pues yo soy con la bandera republicana, y entonces se dieron cuenta que estaban haciendo el ridículo porque estaban muchísima gente joven, y no solamente eso, sino inmigrantes latinos, todos con la bandera española. Y dijeron, oye, guarda esta bandera y vamos a... Oye, los tiempos van cambiando. Hay una cosa también que, no sé si está por ahí, Valentín del Río, pero en la comida ha dicho una cosa muy interesante hoy, que es que a veces no se distingue muy bien sobre todo ahora, entre el periodista y el político. Hay tanta proximidad entre el periodista político, por eso de, no sé si ser un poco lameculos o no sé cómo decirlo. Yo no sé si en eso tiene razón. Yo creo que ha habido tiempos en los que el periodismo y la política estaban más unidos que ahora. No sé cómo... Digo esto porque hay una anécdota que me contó en el camino Jorge, no sé si te acordarás. Creo recordar que alguna vez cuando tú dejabas la redacción o cuando ibas a hacer redacción, solías pasar por la calle Génova y veías la luz del despacho de Aznar. Incluso le llamabas para tomar cervezas con él, ¿no? Cuéntame eso. Bueno, era otra... Bueno, no, Aznar estaba principiando en su militancia y en cargos directivos en el Partido Popular, y la verdad que yo creo que fue siempre un hombre muy trabajador. Yo hacía a pesar de estar dirigiendo la sección política, pero de vez en cuando escribía y hacía cierta información. Y bueno, pues a través de los contactos conocí a José María Aznar. Y efectivamente él, o a veces de la redacción le llamaba, pero podía ser las 9:30 de la noche o las 10 de la noche cuando yo salía de trabajar, y llamaba, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues estoy aquí, estoy en Génova, pásate por aquí. Y efectivamente iba por allí y allí estaba en un despacho mínimo de, yo no sé, de 4 metros cuadrados, pero un hombre muy trabajador, muy eficiente, y allí nos encontramos y ahí charlamos, y efectivamente. Oye, si tendrías como testigos los dos, que habéis sido de un cambio histórico y político en este país, hemos tenido políticos brillantes, no sé, decir, porque los de ahora lo pongo en duda, pero no sé, Aznar, González, Guerra... Yo tengo un mal concepto de los políticos y... ¿De los de ahora o de los de antes? De todos. Tengo una foto tuya que me mandaste que es mundial, ¿eh? Bien, sí, es cierto. ¿La ponemos? Pero, sí, la podemos poner, no hay ningún inconveniente. Pero la verdad es que yo creo que los políticos... Pues a mí me costaría recordar a algunos de los que yo haya conocido, a los cuales estime como personas inteligentes y distinguidas y así, pero escúchame, si digo lo mismo, es decir, yo tampoco soy especialmente crítico con la profesión que tenemos del periodismo y sobre todo en estos momentos, pues yo no sé si el periodismo está cumpliendo una función social o ciertamente de lo que se trata es de que tu periódico venda más número de ejemplares, o si el programa de radio que haces tenga más oyentes, o si el programa de televisión que hagas tenga más espectadores. Y ante eso no importa lo que digas, es decir, lo importante es ganar, y por lo tanto pienso que nuestra profesión pues ciertamente no está cumpliendo la función que tiene que tener de informar a la sociedad de lo que pasa.
Bueno, yo Tú- no estoy exactamente de acuerdo con lo que acaba de expresar. Vamos, digo, en parte sí, pero no totalmente. Yo creo que lo que estamos padeciendo en estos momentos es unos periodistas o algunos periodistas muy identificados con una gran carga ideológica, y no solamente ideológica, sino de partido. Sí, sí, bueno, están directamente aleccionados, que además no lo disimulan. Joder, que- Bueno, entonces, quiere decir, lo que tú estás viendo es casi como si fuera una continuidad, sí, una terminal del un partido. diputado más, entre comillas. Claro, sí, sí. efectivamente. Parece que no es... Efectivamente. Entonces, esto contribuye a distorsionar la imagen que Oye, tenemos. ¿mantienes, no sé, pues con Felipe González o con alguna, con Aznarfe, no sé, con esta gente con la que en su día tú, o no, hace no, que no lo has visto? La verdad es que no, que hace mucho, Es que- no hace sí. mucho que no. No, que pero igual lo coincides sé. en algún sitio, en el supermercado, no sé, yo qué sé. Bueno, no, Eso no van a comprar. No van a comprar. Pero sí he coincidido alguna vez, que decir, yo he conocido por supuesto, al presidente Zapatero, y además siendo presidente, porque ha venido en actos en el periódico nuestro. He conocido al presidente Mariano Rajoy, he conocido a Anguita, he conocido a Aznar. Es decir, que la clase política, sobre todo cuando yo estaba más activo, pues, Primera línea. y claro, te tienes que de alguna forma tener contacto con ellos, porque forma parte de su interés y del tuyo. Pero yo creo que el problema de los periodistas hoy, bueno, es el periodista que es independiente y forma, ese es un buen periodista, ese sí está aportando a la sociedad algo. Pero es que los periodistas individuales tienen difícil cabida, es decir, tienes cabida si eres aceptado en las tertulias de televisión o de otro, y entonces de la tertulia de televisión. Y hay un concepto, perdóname, que yo creo que es fundamental. Hace ya unos cuantos años que todo se ha convertido en espectáculo y que la información sí. consiste en espectáculo, y de lo que hay que hacer no importa. A mí me parece que en esos momentos el responder a la realidad, es decir, en que lo que digas responde a lo que sucede o no sucede, responda a hacer un criterio de análisis, eso es secundario. Lo importante es dar espectáculo, lo importante es que el programa que hagas o el periódico que hagas tenga esa curiosidad, sea apasionante, la gente lo busque, sea entretenido, y eso es lo fundamental, y lo otro es secundario. La última, La boda de Betty Blue. Se estrenó en Sí. Eibar, Y ahora ya el está teatro a tope, ha pasado por Astraburdúa, pasará por un montón de teatros, y uno de los responsables de que... De con todo mucha lo que hay allí, responsabilidad de todo lo que hay es allí, uno de don los David responsables Barbero. soy yo. Yo te he dicho, Para me bien y para mal, la soy yo. actriz principal, bueno, De que la actriz principal sea tan buena como es, La culpa tiene ella. la culpa no la tengo yo, sino todo lo contrario, el mérito lo tiene ella. David, Es así. Jorge. gracias. Un placer Y encontrarnos medio siglo después. 50, claro, porque os conocí efectivamente, bueno, 50 años, ¿sí? ¿Os conocéis? Sí, Pues más o 20 menos, años, sí, claro, sí, por allí. sí, vais a hacer Claro. 70. Medio siglo. ¿Cómo pasa el tiempo Claro. de rápido? Una matización que me parece importante con respecto a lo que estábamos comentando. No sé si David, bueno, por lo menos me escucha. Sí, no, y desde te va a responder, ya verás. Claro. Es que lo que dice David también, para poner una matización, el problema que tenemos en España con respecto a medios de comunicación y con respecto al periodismo, Están muy vinculados a... claro, es que esas empresas, tanto sea de televisión como de periódicos, esos son los que marcan la pauta. Quiere decir que si el periodista se convierte y participa en un reality show es porque a ese programa y esa emisora le interesa. Claro. No porque el periodista no quiere que le interrumpan, el periodista no quiere chillar, el periodista no quiere que le quiten la voz. Pero si que se considera, como decía David, que eso le da más vida al programa, pues ahí están interrumpiéndose, peleándose. Y con respecto a la ideología, digo lo mismo. Sí, sí. Según el medio en que trabajes, te van a adjudicar una ideología y tú de alguna forma tienes que seguir esa senda. Oye, no, me puedo responder o no, si quieres, ¿eh? Pero recuerdo, y he intentado ser prudente en muchas de las preguntas que... Recuerdo una anécdota que me contaste un día en una reunión de esas que teníais era en La Granja, ¿no? Cuando el comité del mundo reuníais allí. Bueno, allí... ¿Cómo se llama? ¿En La Granja era o en ¿dónde era? ¿Dónde es? En el Paular. En el Paular, eso, el Paular. Bueno, nos reuníamos una vez al año el equipo directivo para efectivamente diseñar la política que íbamos a llevar a cabo informativamente. Y un día, cuando me cuentas la anécdota esa de Pedro J, que dice, pero te enteras ahora que tú le dijiste a Pedro J, Pedro J, pero que estamos defendiendo a este, y ¿no? Bueno, el asunto efectivamente que era que Pedro J tenía muy claro cuando surgieron determinadas circunstancias con respecto al PSOE,
Estamos hablando del GAL, estamos hablando... Váyase, señor González, de esa Estamos época. hablando de aquella época, estamos hablando de Filesa y de Matesa. Entonces, como yo le veía a PJ muy agresivo y con ganas de que terminara el ciclo de Felipe Cargarse a González, Felipe González. y yo le decía, oye, PJ, tenemos que ser un poco objetivos, un poco equitativos. Tú eres el director adjunto ya. El director adjunto, y le dije, porque el paisino da la impresión de que tú es que estás en una misión en la vida y esa misión es cargarte a Felipe González. Y él me dijo, pues eso es posible, Jorge, pero es tu caso que eres el director adjunto de la misión y no te has enterado. Bueno, se nos está echando el tiempo encima. Ya se ha sentado a tu lado, pero te le voy a presentar. Permite que te presente a John Fano García. ¿Cómo estás? ¿Sois primos o algo? John Fano, John Fano García, Jorge Fernández García. Si somos primos no teníamos ninguna noticia. No tenía ninguna noticia. Ni conocimiento al respecto. Yo supongo que alguna vez te habrá hablado de John en mis... Sí, John, has hablado de él, sí. de John Fano. Sí. Antes de que intervenga... Oye, perdóname, hemos venido los tres de azulito, de camisa azul. Ahora que lo veo, cuadros Sí. pequeñitos, cuadros más grandes y... Tú de rayas. Es que el azul... Pero prometo que la primera opción era una camisa de cuadros también azules. En cuadros azules intermedios. Pero al final he decidido que me ponía esta. Entonces deducimos que tu ropa interior es azul. Sí, Claro. sí. Bueno, falta que lo enseñe, John. Sí, sí. Mírala. Sí, vale. Azulita Sí, y sí, blanca. sí. Oye, ¿has estado escuchando la conversación? Parte. ¿Qué te ha parecido lo que has escuchado? Tremendamente interesante. Vamos, que no te has aburrido nunca en tu vida. Eso lo tengo muy claro. Pues no, la verdad es que ha sido movidita la vida. sí. Oye, ¿por qué Y te lo que jubilaste? queda, supongo. Pues ¿Por mira, qué? Porque no podías todavía seguir trabajando en el periódico, Pues en el sí, mundo. la verdad Y eras el director adjunto con chofer y el copón bendito. No, chofer no. nunca he Bueno, tenido vamos a decir chofer. que con una especie de Sí. privilegio, entre comillas. Sí, bueno, no llegué a los 59 años y bueno, yo estaba en un oficio en donde tenías que empezar a abrir, como llamamos nosotros, el kiosco lo llamamos el periódico, lo abres a las 10 de la mañana y sales de allí a las 10 de la noche. Y luego te vas a tu casa, pero siempre con el teléfono pegado en la mesilla, porque te están llamando esta noticia que ha ocurrido, que hacemos esto, ¿cómo lo valoras? O sea que era como si siempre tuvieses un bebé. Sí, efectivamente. O sea, Que Por eso tienes no has que tenido, despertar en cualquier momento. por eso no has tenido hijos. no, es independiente, al margen de me hubiera gustado tener Porque hijos. la vida familiar supongo que Sí. afecta mucho cuando una persona Bueno. vive tan intensamente. Totalmente. Quiero decir, y ese ritmo de trabajo cuando te plantas en los 59 muchos años, pues era muy fuerte. No, y yo decidí poner final a mi vida profesional y lo hablé allí, tardé en negociarlo y en que se asumiera, hicimos un traspaso ordenado, pero pasé a disfrutar la vida, no sé, de una forma diferente, como mínimo diferente. ¿Y te costó adaptarte? Pedro J no le dejaba. No me costó adaptarme Nada. Tenía tantas inquietudes, tanta necesidad de vivir, Y de ir al disfrutar cine, de tu tiempo. leer libre, de escuchar música, de salir al campo, de estar con mis amigos, de tomarme cerveza, de no estar obsesionado con la noticia, de no tener estrés, quiero decir que es una vida diferente. Totalmente. Una diferente. Bueno, hay un montón de preguntas que te hubiera hecho, pero quiero desestresarte un poco y para eso John Fano pone la parte, digamos, entre comillas. Lúdica, divertida, Lúdica, sí, graciosa, divertida. simpática, Y agradable, llegados a cercana. este punto, porque siempre hay que dar presencia a los ausentes, entre comillas, salimos así de guapos con una camisa azul tuco de rayas, gracias a Unai Franco, que es el responsable técnico de que esto esté ordenadamente bien, y de don Guillermo Arteagoitia, el auténtico hombre de negro. Arteagoitia. Joder, si tenés un nombre normal, Pérez, González, pero claro, aquí nombres raros. O Fernández O Fernández García. Mira cómo se Que busca. nunca te confunde. Bueno, Fernández puede llevar a confusión con Hernández, que no sé si te ha pasado. Muchísimas veces. ¿Ves? Por teléfono. Dice, oiga, usted no figura aquí, pero ¿cómo que no? Pero si tiene usted que... Pero ¿cómo ha dicho que se llama? Fernández. Ah, que le había puesto Fernández. Claro. Bueno, pues vamos a jugar precisamente Te con... conté la anécdota de una fiesta de... ¡Ay, por ahí vienen los payasos! Sí, pero ahora no me acuerdo cómo era. Sí, No, sí, si la sí, queremos... sí. No. Ágata. Vale, venga, que basta que estás sucediendo Vale, ahí. perfecto. Las Con tres Jorge te primeras digo una letras- cosa que no te aburres nunca. Me estoy convencido. Las tres primeras letras de tu primer apellido son la F, la R y la R. Y Bueno, explícale, la sección precisamente- raíces y puntas. Lo voy a explicar ahora. Precisamente por esas tres letras comienzan todas las palabras cuyas definiciones yo os voy a dar a continuación. Si te las sabes antes de que yo la acabe de formular, lo dices. Jugáis ambos y él no quiere perder nunca. Sí. Lo sabes. Sí. Pues entonces Jugamos no. al bus juntos y no Todas- perdemos, no perdemos nunca. Ah, jugáis siempre juntos. Sí, somos Sí, juntos. Y no perdéis nunca. No perdemos casi nunca. Faroleros natos. Por La Fer. palabra ¿de tiene que acuerdo? empezar por Fer, sí, Todas sí. empiezan por Fer. F-E-R. Luego puede llevar lo que sea.
La punta es lo que tenéis que poner. Dice así, Feroz. que no he empezado. ¿Pero era alguna de las definiciones? No puedo decir nada vale. más. Y esta os une. Empieza la definición de la siguiente manera. Camino formado por dos carriles paralelos. Férreo. Paralelos sobre los Ferroviario. Férreas. sobre los que rueda un tren. Vías férreas. No. Férreo. Camino Ferroviario. formado por Ferrero. dos carriles paralelos sobre los que rueda un tren. La vía férrea. No. Camino férreo. Os lo está chivando por aquí ¿Quién? David y por aquí Willy. ¿Ferrocarril? Sí, pero nada mal. O sea, no, no, claro. Es que no pensaba que era ferrocarril. Pues ferrocarril es el, Es el camino. No, ferrocarril es el... Pues si David encima es medio ferroviario, que es de Miranda de Ebro. Que son todos ferroviarios. Por eso lo ha acertado. Pero ferroviario es la máquina. Que no es ferroviario, es ferrocarril. Ah, pero ferrocarril. el ferrocarril también. Venga, ya que estoy achinado ya, venga. Oye, Vamos a lo siguiente. Oye, David, a ver si la próxima vez lo puedes decir un poco más alto. No, vale, 0-0, venga, sigue. Entusiasmo. ¿Qué os pasa? Fervor. Sí, claro, después de que lo dicen por ahí. No lo he oído, Ah, no lo he vale, oído. bueno, perdón, entonces. No lo he oído. ¿Lo has 1-0. oído tú? No lo he oído. Facilísima. El de Ferrol. Ferrolano. Eso es. 2-0. Mercado extraordinario. Mercado extraordinario. Feria. Vale. Pero haced el favor de callaros que os lanzo el libro. No lo hubiera acertado, ¿eh? De hierro. Férreo. Efectivamente. Ataúd. Caja de muerto. Féretro. Féretro. Eso es. Es fatal, no te lo quería decir, pero no me dejas otra opción. Que produce mucho. Que produce mucho. Fertilizar. Fertilizante. Joder, esto es... Vamos, o sea, yo no puedo competir. Fértil. Yo no Y puedo- por último, yo no puedo competir contra sanguinario. 15. Sanguinario. Feroz. Efectivamente, que es la primera que habías dicho antes, curiosamente. Jugamos a ¿quién se esconde detrás de esta fotografía? Podéis preguntar lo que queráis, a lo que yo solo puedo responder. ¿Es una sí actriz? o no? Es actriz. ¿Está viva? Está viva. ¿Tiene ahora 50 años? Y más. ¿Tiene 60? Y más. ¿Es española? ¿No? ¿Es americana? ¿No? ¿Europea? ¿Sí? Esa es europea, yo decía australiana, parecía la que hizo la del Lago Azul. Y tiene que ver a lo que dice, tiene que ver ¿Y algo... tú crees que tiene más de 60 años? No sé. Es que, digo, para que se aclare, tiene que ver algo con Jorge. Intuyo que sí, pero no lo sé fijo. Es una intuición, solo. Luego él decidirá Es una si actriz sí o si europea, no. francesa. No, Alemana. tampoco, no. Italiana. Sí, vamos ya cerrando el círculo de alguna forma. O sea, tiene más de 60 años. No, Sí. no es Sofía, ¿no? No, porque Sofía tiene más de 60. Esta foto en blanco y negro, pues claro, tiene que tener muchos años. Y es actriz. Sí, La última vez que hizo una película fue hace mucho. sí, O sea, hace mucho que no actúa. eso es. Pero hace... sale en la tele así. Sí, O sea, sí le... Y está viva. sí, Con muchos años, pero viva. eso es, Una sí. pista. Y hacía comedias de realismo italiano. Alguna. Miss, esa es la pista. Miss. Miss, ¿fue Miss? Sí. Pues yo qué sé, yo ahí ya me pierdo. Yo sacándome Ni idea. de las de aquí, ya... Ni idea. Esto es alguna pista. Otra pista. Otra pista. Vive en nuestro país. Ah, la de Miguel Bosé. ¿Y cómo se llama? Tiene un museo en Segovia, muy chulo. Estuvimos juntos, tú y yo, ¿no? No, Viéndolo. no, Tiene pero- el Museo de Los Ángeles. Joder, pues... Efectivamente. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama la madre de Miguel Bosé? Jorge. Luis Miguel. Jorge. Lucía, hombre. Lucía, Por claro, sí, partes. sí. Pues no se parecía nada, Sí, ¿eh? y se parece incluso a Miguel. Quitarle así el pelo. Ella está en el fíjate, Museo de porque Los Ángeles, en... Tan ¿Cómo se llama joven el aquí, pueblo? tan joven, no lo Pero no, conocía. ¿es en Segovia o es Segovia. en un pueblo de Es en Extremadura? un pueblo de Segovia. En Extremadura tiene su hermana... El hotel. La hermana Vale, que vende perfecto. cerdos. Bueno, pues esta biografía es sumamente interesante. La escribió Lucía Bosé. Begoña Aranguren y se llama Lucía Hombre, Bosé. esta es de aquí, de Diva San Sebastián. Divina, efectivamente. De San Sebastián, sí, sí. 85 tiene, ¿eh? 85. Cuidado, 85. cuidado. Y sigue con su pelo azul, al igual que las camisas que hemos traído hoy y al igual que es precisamente el tono de la portada del libro. Muy interesante, por cierto. En 2002, si no me equivoco, es cuando apareció. Así que supongo que en internet... 2003, perdón. John, No será se ha acabado- difícil todavía nos encontrarlo. queda tiempo. Yo supongo y sospecho
y lo sé porque algunas cosas me han notado, que a lo largo de tu Perdona vida... un segundito. ¿No estuviste enamorado de ella, por lo que veo? Eh, Era la relación esa que yo, o la admiración esta que intentaba Bueno, encontrar. A ver, si está su mujer delante. Yo, ¿cómo lo- decir? Bueno, yo de Lucía Bosé lo recuerdo que tengo, pero es más madura y más guapa todavía que cuando era joven. Vale. Yo recuerdo cuando... Al final te gustaba. Es que Muchísimo, determinadas- muchísimo, ¿No ves? claro. hay ¿No determinadas ves? mujeres que a Sabía medida yo, que van sabía teniendo yo. edad están más interesantes. Yo creo que sí. Eso. Sí, sí. Te decía, y John, que es un poco salsa rosero, Sí. o salva... Como dicen en la obra de Caldito Rosa. Caldito Rosa, la de David Barbero. La boda de es un Betty poco Blue, de Caldito Rosa. que me gustó mucho eso. Soy consciente de que has conocido gente muy interesante a lo largo de tu vida, a lo largo de tu trayectoria. ¿Mantienes relación con alguien de esas personas? Pues- Ya bien sea del mundo de la política, del mundo del periodismo, del... Pues la verdad es que no. No, yo creo que cuando dejé lo de la actividad profesional en activo fue un poco colgar los hábitos. Quiero decir, porque yo tenía un mundo paralelo muy rico de mucha gente que no tenía que ver con el mundo del periodismo y que a mí me resultaba también muy interesante. Y sin embargo, hombre, conservo amigos del mundo del periodismo, de compañeros periodistas, pero no de ese otro mundo paralelo, sobre todo el que yo me he movido de los políticos. ¿Y conociste a Lucía Bosé en algún momento o nunca? No, a Lucía Bosé no. Ay, yo No me la te- encontré una vez en un tuve esa avión. no tuve Para esa que le hacía suerte. política y tal. ¿Te sentiste poderoso en algún momento? ¿Has sentido el poder? La verdad es que sí. La verdad es que sí, porque cuando estás trabajando en un periódico, ese periódico es importante y cuando estás con exclusivas y publicando noticias, tienes la sensación que la historia de España se está haciendo desde ese medio. Bueno, es que tú has estado en muchas cosas, o sea, has sido protagonista de la historia de España. Cuando había los grandes descubrimientos, cuando el gobernador del Banco de España iba a la cárcel. En el de América no estuviste, ¿no? No, no. Bueno, ahí estaba María Posadas, ahí hay un poco te viene a ti, María Posadas, el marido de Rubio, que era el Banco de Mariano España. Rubio, pues eso fue descubierto en el Yo periódico. lo y digo para que me has se- metido de repente. ¿Tú no te acuerdas quién era María Posadas? No. La escritora está así muy farandulera también, muy de tu rollo. Pues no, pues Bueno, sabes ese- que joder, no. tío. Estoy perdido en este Es momento, por eso me he escritora, quedado con es cara. escritora Escritora. y todavía escribe, está bien activo. En y- aquella época era un pibón y Sí. no pegaba con un tío. Carmen. Carmen Posada. Claro, si me cambias el nombre, no. Mari Carmen Vamos a Posada. ver, los amigos le llaman Mari Carmen. Mari, los amigos le llaman Mari. Claro, tú como... Claro, Mari, así como me había centrado Mari, pues yo. hombre, Mari Carmen Posada. Pero el apellido te lo he dicho bien, ¿no? Sí, claro, pero el nombre no, entonces yo estaba ahí como... no me... Pero es que Allá va. como tú nos has presentado también pruebas de incógnito, Claro, También esto era un sí, juego que a ver cuando si justo lo no- estaban diciendo por aquí, estaba yo pensando. Te va a ser decía eso y una Carmen. parte... cuando uno ha tenido, entre comillas, tanto poder o ha sentido tanto poder, ¿cómo lleva eso? Que yo a veces y cuando conozco a gente que ha dejado la fe, ¿cómo se lleva eso de ir a 100 por hora de repente a 0 por hora? No iba a cero porque tenía muchas cosas para hacer. Bueno, sí, pero yo creo que Sí, se refiere al, la intensidad... a esa sensación de que estás aportando algo a la historia de España, porque cuando descubrimos publicamos lo de la Cal Viva, el caso de Lasa y Zabala, cuando el general de Galindo iba a la cárcel, cuando Barrio Nuevo tenía que hacer jugar al cuero la patata antes de entrar a la cárcel con Rafael Vera, que decir, tenías una sensación efectivamente Sí, de ser de poderoso. decir, yo estoy aportando. Pues yo creo que se desenchufa muy bien, la verdad. Me llamo desenchufar cuando Sí, te desconectas. cuando pasas del 100 al 0. Es decir, pues, si tú valoras que escuchar música te aporta algo, poder salir con tus amigos, poder ir al cine, poder ir al teatro, poder leer libros te aporta algo, pues el desenganche puede ¿La estar muy persona bien. que más te ha impactado de todas las que has conocido personalmente, de las populares o famosas? No, en absoluto. Pues bueno, la respuesta es un poco obvia, ¿no? Yo creo que Pedro J. Ramírez. He trabajado con un tipo de persona muy especial que a mí me enseñó muchísimo de nuestra profesión. Se le puede criticar mucho, pero ha sido determinante en la historia de este país porque ha hecho, Sin duda. se atrevió a determinadas cosas. O sea, Y luego pues, podemos hablar todo lo que queréis, Claro, pero... claro, se atrevió. Entonces, como le he visto tan cercano y creo que es una persona muy cualificada y ha aportado mucho también, vivíamos juntos Primera línea. en primera línea, pues oye, a mí esa persona quizá me ha impactado. ¿Y porque- con Pedro sí mantienes contacto? ¿O No, tampoco? con Pedro ¿Tampoco? tampoco. Sí, bueno, algo sí. Vamos, te manda WhatsApp y cuando... Bueno, de vez en cuando, y pero... Entonces esos contactos. Sí, Poco, pero él no que... Claro, sí, bueno, sí, sí. que decir, J es que sigue siendo un periodista nativo, es que acaba de fundar un periódico digital, es que está luchando todavía en la primera línea. Yo creo que no está en mi situación de
de tener el día para organizártelo por tu cuenta. Te voy a hacer ahora un pequeño juego, permíteme. Perfecto, por supuesto. Como he dicho antes, y de esta manera quiero un poco ir acabando el programa, yo conocí a Jorge gracias a David Barbero y a nuestra peregrinación anual. Una vez al año nos juntamos una serie de personas y durante una semana y 10 días hacemos el camino de... que es como empezaba la primera palabra. Hacemos el camino de Santiago. He pedido a mis compañeros, a los con los que habitualmente hacemos todos los años una semanita, a David Barbero, a Valentín del Río, a Santi Uriarte, a Juan Ortega y otra nueva incorporación que tenemos este año, que es Alberto Pedrosa, que me hagan una serie de preguntas para hacerte a ti. Como no me da tiempo, yo te voy a hacer dos y tienes que decirme quién quieres respondérmela y quién crees que la ha hecho. Y la pregunta es, tienes que adivinar quién la ha hecho y responderla. Existe la creencia de que en el camino transforma a la gente, que hay un antes y un después. En tu caso, ¿esta experiencia te ha cambiado la manera de ver la vida? Primero, ¿quién crees que la ha hecho? Pues no sé, puede ser Santiago. Ahora responde y te digo. Pues yo creo, hombre, en algunas cuestiones sí te transforma. ¿Por qué te transforma? Yo no, hacía mucho tiempo, desde que no era joven, no había dormido en literas. Yo no había albergues colectivos con 50 personas. Yo no había estado andando 7 o 8 horas con un cierto espíritu de sacrificio bajo la lluvia. O sea, tienes que valorar eso y por qué a ti te está añadiendo algo. Yo no había estado en un sitio donde el 50% eran personas extranjeras y una diversidad de cultura y estás aprendiendo cosas a la gente. No puedo decir que me haya aportado algo desde el punto de vista espiritual porque no es el terreno en el que mejor me muevo, pero sí en cuanto a las relaciones humanas, sí. Has acertado. La ha hecho Santi y además precisamente cuando has empezado a decir lo del espiritual, otra pregunta que hace uno de nuestros compañeros. ¿Puede repetir? ¿Puede ser Santi o no? No, ya no va a ser Santi. Bueno, no sé. Vale. No sé, dejémoslo ahí. Entonces tienes todo el pack todavía. Tú, como ateo, o al menos agnóstico, ¿crees que el camino tiene un componente espiritual que deja huella en la persona? Yo creo que esa es de David. Y desde el punto de vista espiritual, yo creo que no. O sea, realmente a mí desde el punto de vista espiritual no me influye nada. Me influyen otras cuestiones mucho más, como es el conocer gente, el relacionarme con personas, el ejercicio físico, la vida saludable. El convivir, La el grupo de la convivencia, las discusiones, y los debates. Los debates, quiere decir, cuando estamos paseando por distintas comunidades de España. Es decir, la gastronomía forma parte de eso. También, sí, sí. O sea, que se come en un lugar, que se come en otro, o sea, que te aporta. O sea, yo creo que eso sí me ha enriquecido y mucho. ¿Qué se come y qué no se come? Porque hay cosas que no las encuentras y de repente dices, pues bueno, no me queda más remedio que comer esto otro, ¿no? Bueno, pues sin duda, pero siempre cosas muy ricas, que en España es uno de los sitios donde mejor se come. Bueno, ¿Era David? Te haría... No era David. Las dos eran de Santi Uriarte, que durante mucho tiempo fue uno de los productores de ETV, uno de los grandes productores, entre otros, pues por ejemplo, el programa de cocina de Pedro Subijana. Sabes que me hacía mucha ilusión traerte al programa y poder compartir contigo, como siempre me sabe a poco, pero a mí me queda el consuelo que sé que este año tendremos etapas para poder hablar lo inhablable y lo hablable. Gracias por estar con... Bueno, para mí ha sido un placer venir a visita y lo valoro muchísimo más de que sé que es el programa más antiguo. Oye, y has venido encima, ojo, ha venido desde Madrid, que tiene el mérito, ha venido desde Madrid, acompañado de Inés, para hacer el programa y ya para planificar las etapas del año que viene. Efectivamente. Gracias, Jorge, gracias, John. Gracias a todas las personas que hacen posible el programa. Igualmente. David, hoy no está con nosotros, el Mago Valen, que es el que suele también por una parte lúdica hacer algún truco, pero ya con esa excusa igual hasta otro día te vienes. Gracias a cada una de las personas que hacen posible, a Willy, a Unai y a la gente de La Ruz, donde nos encontramos, en la calle Urbitarte, el número 24 de Bilbao, La Ruz, quien nos acoge y nos alberga. Y digo lo de alberga por los albergues y el camino que nos une y que de alguna manera lo más interesante muchas veces esto es el mientras, no el llegar, sino el disfrutar de las cosas mientras las hacemos. A ver si os habéis aprendido. Camino formado por 2 carriles paralelos sobre los que rueda un Ferrocarril. tren. Muy bien, ahora sí. Ferrocarril. Gracias. Hasta la semana que viene, aquí en La Visita.